El lunes llegó como llegan todos los lunes, arrastrándose por las calles de la colonia, con esa luz mortecina que se cuela entre los edificios, y yo iba en el coche junto a él, mi esposo, ese hombre que alguna vez pronunció mi nombre como si fuera una canción, y ahora lo escupía como si fuera veneno. Íbamos hacia la panadería, La Espiga Dorada se llamaba. ¡Qué ironía! Dorada como las promesas que se oxidan, como los anillos que pesan en los dedos, no por el oro, sino por todo lo que representan, por todo lo que dejaron de representar. Y yo miraba por la ventana los árboles de jacaranda que comenzaban a florecer ese abril mexicano del 2025, pensando en cómo las flores son tan efímeras, cómo caen y alfombran las banquetas de morado y nadie se detiene a mirarlas porque todos van apurados a sus trabajos, a sus vidas, a sus traiciones. Él no me había dicho a dónde íbamos, claro, porque en estos últimos meses yo me había convertido en un accesorio más del coche, como la calcomanía del verificentro pegada en el parabrisas, o como esos ambientadores que cuelgan del espejo retrovisor y que ya no huelen a nada, solo están ahí, ocupando espacio, recordándote que alguna vez tuvieron un propósito. Y yo pensaba mientras él conducía con esa mandíbula tensa que le conocía tan bien, esa mandíbula que apretaba cuando estaba molesto o cuando mentía o cuando simplemente no quería hablar conmigo, que así somos las esposas después de 10 años. Nos convertimos en esos objetos que ya no se notan, que están pero no están, que respiran pero no existen realmente en el mundo de nuestros maridos. La panadería apareció en la esquina con su letrero nuevo, flamante, recién pintado, y algo en mi pecho se apretó, no de nostalgia, sino de algo más complejo, más denso, como cuando sabes que algo va a pasar, pero no sabes exactamente qué, solo que será importante, solo que cambiará las cosas. Y él estacionó el coche con brusquedad, como hacía todo últimamente, con esa violencia contenida que se manifestaba en los pequeños gestos, en cómo cerraba las puertas, en cómo dejaba caer las llaves sobre la mesa, en cómo me miraba, o mejor dicho, en cómo ya no me miraba, porque yo me había vuelto invisible para él, transparente como el agua, como el aire, como todas esas cosas que necesitas para vivir, pero que nunca agradeces. Entramos, y el olor a pan recién horneado me golpeó como un recuerdo, porque las panaderías huelen a infancia, a domingos, a momentos en los que la vida era más simple, o al menos así lo creíamos nosotros desde nuestra ignorancia bendita de niños que piensan que el mundo es bueno y que la gente no se hace daño, y había gente adentro, unos 10 clientes tal vez, esperando su turno, mirando los estantes llenos de conchas y cuernos y orejas y todo ese repertorio dulce de la panadería mexicana que nos define tanto como el mole o los mariachis. Y detrás del mostrador estaba ella, Daniela, su amante, su novia, su lo que fuera, con su delantal blanco y su sonrisa que yo había visto tantas veces en las fotos de su celular, que él creía que yo no había visto, pero que por supuesto había visto, porque las esposas siempre saben, siempre intuyen, siempre descubren, aunque finjan que no. Él me jaló del brazo, no con suavidad, sino con esa fuerza que quería parecer casual, pero que era pura rabia condensada, y me puso en medio de la panadería, ahí frente a todos esos desconocidos que de pronto dejaron de ser desconocidos porque se convirtieron en el público de mi humillación, en los testigos de mi vergüenza. Y él gritó, sí, gritó en medio de esa panadería que olía a canela y a mantequilla. Mírenla, hasta un croissant vale más que ella. Y las palabras flotaron en el aire como esas motas de harina que brillan cuando les da la luz, suspendidas, reales pero irreales, dolorosas pero distantes, como si las estuviera escuchando desde muy lejos, desde el fondo de un pozo, desde algún lugar dentro de mí que ya no sentía nada. Los clientes me miraban, algunos con curiosidad, otros con lástima, esa lástima que es peor que el odio porque te convierte en algo digno de compasión, en algo roto, en algo que necesita ser rescatado, y Daniela envolvía un pan con papel encerado, sus dedos ágiles, expertos, y yo pensaba en cómo esos dedos habían tocado a mi esposo, en cómo se habían enredado en su cabello, en cómo habían dibujado mapas sobre su piel que yo ya no reconocía, porque él ya no era mío hacía tiempo, tal vez nunca lo fue. Tal vez el matrimonio es solo esa ilusión colectiva que nos vendieron y nosotros compramos porque nos dijeron que así se hacía.
que así era la vida, que así eran las cosas. 10 años manteniendo a esta fracasada. Se acabó, seguía gritando él. Y yo me preguntaba cuándo exactamente me había convertido en una fracasada en sus ojos, si fue gradual como el óxido que se come al hierro, o si fue de golpe como un cristal que se quiebra. Y pensaba en esos 10 años, en las mañanas preparándole el desayuno, en las noches esperándolo despierta, en las mentiras que me tragaba como píldoras amargas, en los silencios que llenaban nuestra casa como un gas tóxico, en todo lo que había sido nuestro matrimonio y que ahora él reducía a esto, a este momento en una panadería un lunes por la mañana, a esta escena que parecía sacada de una telenovela de las que mi mamá veía en las tardes. Él sacó una moneda de su bolsillo, una moneda de 10 pesos con la imagen de Hidalgo grabada en el metal, y la tiró al suelo, y la moneda cayó haciendo ese sonido metálico que resuena, que se multiplica, que parece más fuerte de lo que debería, y rodó un poco antes de quedarse quieta junto a mi zapato, ese zapato negro de tacón bajo que yo usaba, porque ya hacía tiempo que había dejado de usar tacones altos, no porque no pudiera, sino porque ya no veía el sentido, porque ¿para qué arreglarse? ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué intentar ser bella cuando tu marido te mira como si fueras un mueble viejo que quieres sacar a la basura? Recógela, es todo lo que mereces, me dijo, y en su voz había algo que iba más allá del desprecio. Había una satisfacción cruel, un placer en mi humillación que me hizo entender finalmente que no quedaba nada del hombre del que me enamoré. Si es que alguna vez existió ese hombre, o si solo fue una proyección mía, un espejismo en el desierto de mi soledad, porque tal vez todos nos enamoramos de fantasmas, de versiones idealizadas de personas reales, y luego pasamos años tratando de reconciliar al fantasma con la realidad y nos rompemos en el intento. Me agaché, despacio, con calma, y en ese movimiento había algo que ni yo misma entendía del todo, una serenidad que venía de algún lugar profundo, de alguna parte de mí que había estado dormida o muerta, o simplemente esperando, y mis dedos tocaron la moneda fría, la recogí, la sostuve en mi palma, y mientras me incorporaba pensé en todas las veces que me había agachado en nuestra relación, no literalmente, pero sí, metafóricamente, en todas las veces que me había hecho pequeña para que él pudiera sentirse grande, en todas las veces que había tragado mis palabras, mis opiniones, mis sueños, para mantener la paz, esa paz falsa que es solo miedo disfrazado, solo cobardía envuelta en papel de regalo. Y entonces Valeria, la panadera que siempre me atendía los martes cuando yo iba a comprar el pan dulce para la semana, Valeria con su cara redonda y sus mejillas sonrosadas y su delantal siempre impecable, extendió una bolsa de papel Kraft, esas bolsas ecológicas que ahora se usan porque dicen que hay que cuidar el planeta mientras lo destruimos de todas las otras formas posibles. Y me preguntó, con una voz que era pura profesionalidad, pero que tenía un dejo de algo más, de complicidad tal vez: «Señora, ¿lo sacamos?» Y yo entendí que no se refería solo a la moneda, que había algo más en esa pregunta, algo que flotaba entre nosotras como un código secreto, como esos mensajes que las mujeres nos pasamos unas a otras sin que los hombres lo noten. Mi esposo rechinó los dientes, literalmente los rechinó, y yo pude escuchar ese sonido que hacen los molares al frotarse unos contra otros, ese sonido que los dentistas dicen que es malo para el esmalte, pero que en ese momento era música para mis oídos, porque significaba que algo lo había alterado, que algo no estaba saliendo según su plan, que había una fisura en su escenario de humillación cuidadosamente orquestado. «¿Con quién demonios está hablando?», le gritó a Valeria, y en su voz había pánico ahora, no solo rabia, sino pánico, esa cosa visceral que sentimos cuando el mundo no se comporta como esperábamos, cuando las reglas que creíamos conocer de pronto ya no aplican. Valeria sonrió. Y fue una sonrisa extraña, no condescendiente, pero sí conocedora, como si supiera algo que los demás no sabíamos, como si estuviera a punto de revelar un secreto que cambiaría todo. Y dijo con esa voz tranquila que tienen las personas que saben que tienen el poder, que no necesitan gritar porque la verdad habla por sí sola. ¿Cómo es posible que no sepa que su propia esposa es la nueva dueña de esta cadena de panaderías? Y las palabras quedaron suspendidas en el aire como si fueran sólidas, como si tuvieran peso,
como si pudieran tocarse. El silencio que siguió fue absoluto, total, como si alguien hubiera presionado el botón de mute en el control remoto del universo. Y yo vi cómo la cara de mi esposo pasaba por una serie de expresiones que habrían sido cómicas si no fueran tan patéticas. La confusión primero, luego la incredulidad, después algo que se parecía al miedo, y finalmente esa rabia impotente de quien acaba de darse cuenta de que ha cometido un error garrafal, de que ha mostrado todas sus cartas sin saber que el otro jugador tenía un as bajo la manga. Y me miró a mí, realmente me miró por primera vez en meses, me vio, y en sus ojos había una pregunta que no se atrevía a formular. Y yo sostuve su mirada, sostuve esa mirada que antes me habría hecho temblar, que me habría hecho querer explicarme, justificarme, hacerme pequeña otra vez, pero ahora no. Ahora había algo diferente, algo que había cambiado en mí sin que yo misma me diera cuenta del todo, como esos cambios geológicos que ocurren bajo la tierra durante años hasta que un día hay un terremoto y todo el paisaje se transforma. Y yo era ese terremoto, o tal vez era la tierra que había estado acumulando presión todo este tiempo, esperando el momento exacto para liberarse. Los clientes seguían ahí, congelados en sus posiciones como estatuas en un museo, con sus bolsas de pan y sus caras de sorpresa. Y Daniela había dejado de envolver el pan y nos miraba a nosotros con esa expresión de quien acaba de entender que ha sido una pieza en un juego mucho más grande de lo que imaginaba, que su papel de amante triunfante se había convertido en algo mucho más complicado, mucho menos glamoroso, y yo sentí algo parecido a la lástima por ella, porque era joven, tendría 25 años tal vez, y no sabía todavía que los hombres que dejan a sus esposas por sus amantes, eventualmente dejarán a sus amantes por otras, que el problema no es la mujer, sino el hombre, que algunos hombres son como niños, que siempre quieren el juguete que no tienen, y se aburren del que tienen en cuanto lo consiguen. No entiendo, logró decir finalmente mi esposo, y su voz sonaba pequeña ahora, despojada de toda esa arrogancia con la que había entrado, y yo pensé en cómo el poder es tan frágil, cómo puede evaporarse en segundos, cómo los que gritan más fuerte son a menudo los más débiles, los más inseguros, los que necesitan constantemente reafirmar su posición porque en el fondo saben que no tienen ninguna. Y me di cuenta en ese momento de que yo nunca había necesitado gritar, nunca había necesitado humillarlo públicamente, porque el verdadero poder es silencioso, es paciente, es esa cosa que trabaja en las sombras mientras todos miran hacia otro lado. Valeria me hizo un gesto con la cabeza, un gesto casi imperceptible que solo yo capté, y caminé hacia el mostrador, hacia la parte trasera donde estaba la oficina. Esa oficina que yo había visitado docenas de veces en los últimos 6 meses mientras mi esposo creía que yo estaba en casa viendo telenovelas o en el súper comprando la despensa o haciendo todas esas cosas que las esposas fracasadas hacen según él. Y abrí la puerta y detrás de ella estaba mi escritorio, mi computadora, los papeles del contrato de compra que había firmado hacía 3 meses, el plan de expansión que había estado desarrollando, los estados financieros que mostraban cómo había invertido la herencia de mi abuela, esa abuela que murió el año pasado y que me dejó todo porque ella sí me veía, ella sí sabía quién era yo realmente, más allá de mi rol de esposa. Y recordé ese día en el hospital cuando ella me tomó la mano con esos dedos de papel arrugado, transparente, venas azules marcadas bajo la piel como ríos en un mapa, y me dijo con esa voz que apenas era un susurro: «Mija, no te quedes quieta, el mundo se mueve y tú tienes que moverte con él o te va a dejar atrás». Y yo le prometí que no me quedaría quieta, que haría algo con mi vida, que no dejaría que el miedo me paralizara. Y ella sonrió y cerró los ojos y se fue. Así, no más, como se van los viejos cuando ya están cansados de este mundo, con dignidad, con paz, sin aspavientos. Salí de la oficina con una carpeta en la mano, esa carpeta azul que contenía toda la documentación, y caminé de regreso hacia donde estaban todos esperando. Y mi esposo me miraba como si yo fuera una extraña, como si nunca me hubiera visto antes. Y tal vez tenía razón, tal vez nunca me había visto realmente. Tal vez durante 10 años había vivido con una idea de mí que él mismo se había inventado, con una proyección, con un holograma, y ahora que el holograma se había apagado,
No sabía qué hacer con la persona real que tenía enfrente. Esto es la espiga dorada, dije, y mi voz sonaba diferente, más firme, más clara, como si hubiera estado practicando para este momento sin saberlo. Una de las 16 panaderías que ahora poseo en la Ciudad de México y área metropolitana. Las compré hace 3 meses con la herencia de mi abuela, más los ahorros que fui juntando durante años de cada gasto del súper, de cada peso que tú me dabas pensando que lo gastaba en tintes para el pelo o en cremas para la cara, pequeñas cantidades que fui guardando como quien guarda migajas, pero que eventualmente se convirtieron en pan completo. Abrí la carpeta y saqué los papeles, los puse sobre el mostrador para que todos pudieran verlos. Los clientes se acercaron curiosos porque la naturaleza humana es así. Nos atraen los dramas ajenos. Nos gusta ver cómo se desarrollan las historias que no son nuestras, porque nos hacen sentir que nuestras propias vidas son menos complicadas por comparación, menos caóticas, menos dolorosas, aunque probablemente todas las vidas sean igual de complicadas, solo que cada quien esconde su caos de manera diferente, con diferentes máscaras, con diferentes estrategias de supervivencia. Tú me decías que era una mantenida, continué, y ahora las palabras fluían como agua de un grifo que había estado cerrado mucho tiempo y finalmente alguien lo abrió, que no servía para nada, que era un desperdicio de oxígeno, y yo me quedaba callada porque creía que tal vez tenías razón, que tal vez realmente no valía nada, que mi único propósito en la vida era estar ahí para ti, para servirte, para desaparecer cuando ya no me necesitaras. Pero resulta que mi abuela pensaba diferente. Ella sí, veía en mí lo que tú nunca quisiste ver. Mi esposo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Era como ver a un pez fuera del agua, jadeando, tratando de respirar en un medio que ya no le pertenece. Y yo sentí algo que no era exactamente satisfacción, ni venganza, ni nada tan simple. Era algo más complejo, más matizado, como un sabor agridulce en la lengua, como cuando comes tamarindo y no sabes si es dulce o ácido, pero de alguna manera es las dos cosas al mismo tiempo, y funciona. Tiene sentido, aunque parezca contradictorio. Daniela había retrocedido hasta quedar pegada contra el estante de los bolillos. Sus ojos iban de mí a mi esposo y de regreso a mí, tratando de procesar lo que estaba pasando, tratando de entender cómo el guión había cambiado tan radicalmente, porque ella había creído que esta mañana iba a ser testigo de mi humillación final, de mi derrota absoluta, y en cambio estaba presenciando algo completamente diferente, algo para lo cual no tenía palabras, ni categorías, ni forma de procesarlo dentro de su sistema de creencias sobre cómo funciona el mundo. Uno de los clientes, un señor mayor con bigote canoso y sombrero de paja, empezó a aplaudir, despacio al principio, ese aplauso lento que suena como gotas de lluvia sobre un tejado de lámina, y luego otros se le unieron, y el sonido llenó la panadería como llena el agua un vaso, hasta el borde, hasta derramarse, y yo no sabía si reír o llorar o simplemente quedarme ahí parada, sintiendo como algo dentro de mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo, como esos edificios que derrumban para hacer torres nuevas. Hay un momento de destrucción necesaria antes de que pueda haber creación, antes de que lo nuevo pueda emerger de las ruinas de lo viejo. Mi esposo seguía petrificado. La palabra exacta era petrificado, convertido en piedra, como esas estatuas de sal de la Biblia que mi mamá me leía cuando era niña. Esas historias sobre gente que miraba hacia atrás cuando no debía y pagaba el precio de su desobediencia o su nostalgia o lo que fuera que les impedía seguir adelante sin voltear. Y yo pensaba en cómo durante años yo había sido la que miraba hacia atrás, la que se aferraba a recuerdos de cuando éramos felices o creíamos serlo, de cuando él me llevaba flores sin razón, de cuando bailábamos en la sala con la música a todo volumen, de cuando el futuro era una promesa brillante en lugar de esta cosa opaca y pesada que cargábamos como una maleta llena de piedras. ¿Desde cuándo? Logró articular finalmente, y en esas dos palabras había un mundo de confusión y rabia y algo que se parecía al terror, porque los hombres como él construyen su identidad sobre el control, sobre saber más que sus esposas, sobre mantenerlas en un estado de dependencia que les permite sentirse necesarios, importantes,
indispensables. Y cuando ese control se revela como la ilusión que siempre fue, cuando descubren que sus esposas no solo pueden sobrevivir sin ellos, sino prosperar, florecer, convertirse en versiones de sí mismas que ni ellos ni ellas mismas sabían que existían, entonces todo su edificio de masculinidad se derrumba como un castillo de naipes en una corriente de aire. Desde hace un año, respondí, y mi voz era clara ahora, sin temblores, sin esa vacilación que antes la caracterizaba cuando hablaba con él, como si cada palabra que yo dijera pudiera ser usada en mi contra, en un juicio que solo existía en mi cabeza, pero que era tan real como cualquier tribunal. Empecé a tomar cursos en línea de administración de negocios, de finanzas, de contabilidad. Todas esas noches que tú pensabas que yo estaba viendo series en la tablet mientras tú salías con ella. Y señalé a Daniela sin mirarla, porque ya no importaba. Ella era solo una pieza más en este tablero de ajedrez. Un peón que mi esposo había movido, creyendo que era una jugada inteligente, sin darse cuenta de que yo estaba jugando una partida completamente diferente. Los papeles sobre el mostrador mostraban todo: los estados de cuenta de las cuentas bancarias que había abierto a mi nombre, las facturas de compra de las panaderías, el plan de negocios que había desarrollado después de investigar durante meses el mercado de la panificación en la ciudad, las proyecciones financieras que mostraban cómo en 5 años esta cadena podría expandirse a 50 sucursales, los contratos con proveedores que había negociado personalmente, visitando molinos de harina en Puebla y granjas de huevo en Jalisco, aprendiendo sobre levadura y masa madre y todos esos secretos del pan que la gente da por sentado cuando lo compra, pero que son en realidad un universo completo de ciencia y arte y tradición. Pero el dinero, mi esposo balbuceaba ahora, tratando de encontrar algún punto de apoyo en este nuevo territorio que no reconocía. ¿De dónde sacaste el dinero? Yo controlo nuestras cuentas, yo sé cuánto entra y cuánto sale. Y había algo patético en cómo se aferraba a esto, a la idea de que todavía tenía algún tipo de control, de que todavía podía entender lo que estaba pasando, si solo pudiera encontrar la pieza que faltaba en el rompecabezas. Pero lo que él no entendía es que no faltaba ninguna pieza, que el rompecabezas estaba completo, solo que la imagen que formaba no era la que él esperaba. La herencia de mi abuela, le dije. Y estas palabras traían consigo el peso de toda una vida, de una mujer que había trabajado durante 60 años en su tienda de abarrotes en Coyoacán, que había criado a 7 hijos sola después de que mi abuelo muriera en un accidente en la construcción, que había ahorrado cada centavo sin que nadie supiera cuánto tenía realmente, porque ella creía que el dinero era como las cartas en el póker. Mejor guardártelas cerca del pecho hasta que sea momento de mostrarlas. Fueron $800,000, más los intereses acumulados durante los años que estuvieron invertidos. Ella los guardó para mí específicamente, con la condición de que solo yo pudiera acceder a ellos, que tú no tuvieras ningún derecho sobre ese dinero aunque estuviéramos casados, porque ella te conocía, te veía cada domingo en las comidas familiares y te sonreía, pero no le gustabas. Me lo dijo el día antes de morir. Me dijo que tenías ojos de tiburón, fríos, calculadores, muertos. Por dentro, vi cómo esto le pegaba, cómo las palabras eran como puñetazos invisibles que lo hacían retroceder físicamente. Sus hombros se encogieron, su espalda se encorvó, y pensé en cómo las palabras tienen ese poder. Pueden construir o destruir, pueden sanar o herir, pueden ser suaves como algodón o filosas como navajas, y las mías habían sido algodón durante demasiado tiempo. Palabras suaves que no decían lo que realmente pensaba, que no expresaban lo que realmente sentía, que se quedaban atoradas en mi garganta como migajas de pan seco, pero ahora eran navajas, afiladas, precisas, cortando a través de años de silencio y sumisión y autonegación. Además, continué, porque ahora que había empezado no podía parar. Era como abrir una represa y dejar que el agua acumulada durante años finalmente fluyera libre. ¿Sabes cuánto dinero ahorré del gasto? Cada semana, durante 10 años, tú me dabas 3,000 pesos para comida y casa. Yo gastaba 2,000 y ahorraba 1,000. Esos son 52,000 pesos al año. 520,000 en 10 años. Casi $500,000 de pesos que fui guardando en una cuenta que abrí con mi nombre de soltera. Cuenta que tú nunca supiste que existía porque nunca te interesaste en saber qué hacía yo con mi tiempo,
con mis días, con mi vida. Solo te importaba que la casa estuviera limpia y la comida estuviera lista, y yo estuviera ahí cuando tú me necesitaras. Una extensión de ti mismo, no una persona separada con sueños y ambiciones y capacidades propias. Los clientes ya no solo miraban, ahora murmuraban entre ellos, comentaban, y podía escuchar fragmentos de sus conversaciones. ¡Qué bárbaro!, decía una señora. Así debería ser, decía otra. Los hombres siempre creen que somos tontas, decía una tercera, y me di cuenta de que esta escena se estaba convirtiendo en algo más grande que solo mi historia personal. Se estaba convirtiendo en una de esas historias que la gente cuenta después, que se vuelven leyendas urbanas, que se comparten en grupos de WhatsApp con emojis de aplausos y fueguitos, que se convierten en parte del folclore contemporáneo de la ciudad, una historia más en esa colección infinita de historias que conforman la memoria colectiva de lo que significa vivir aquí, ahora, en este momento específico de la historia. Daniela finalmente habló. Su voz era pequeña, quebradiza, como porcelana fina a punto de romperse. Pero tú me dijiste que ella no tenía nada, que dependía completamente de ti, que sin ti estaría en la calle. Y lo dijo mirando a mi esposo, no a mí, buscando en él alguna explicación, alguna forma de reconciliar lo que le había dicho con lo que estaba viendo ahora. Y yo sentí esa punzada de lástima otra vez, porque ella era tan joven, tan ingenua, tan dispuesta a creer lo que un hombre le decía, sin cuestionarlo, sin verificarlo, sin usar su propio juicio. Y me pregunté si yo había sido así también a su edad, si había creído todo lo que mi esposo me decía cuando nos conocimos, cuando él pintaba un futuro color de rosa, donde seríamos felices para siempre, como en los cuentos de hadas que nunca mencionan qué pasa después del felices para siempre, después de que se casan y descubren que el príncipe ronca y la princesa tiene mal aliento en las mañanas y el castillo necesita mantenimiento constante. Él te mintió, le dije directamente, mirándola a los ojos por primera vez, y eran ojos cafés, bonitos, todavía llenos de esa luz que tienen las personas que no han sido completamente desilusionadas por la vida. Como me mintió a mí durante años, como probablemente le miente a todo el mundo, porque para él la verdad es flexible, adaptable, algo que se puede moldear según lo que necesite en cada momento. No hay una versión objetiva de la realidad en su mundo, solo versiones que le convienen, narrativas que construye para justificar sus acciones, para hacerse la víctima o el héroe según lo requiera la situación. Mi esposo dio un paso hacia mí y por un momento pensé que iba a gritarme, o peor, que iba a tratar de intimidarme físicamente, como había hecho algunas veces en casa, nunca golpes, pero sí empujones, jalones, esa violencia ambigua que no deja marcas visibles, pero que deja cicatrices igual, cicatrices internas que nadie puede ver, pero que están ahí, que duelen, que sangran en silencio. Pero Valeria se interpuso entre nosotros. Esta mujer bajita con su delantal blanco y su cara redonda se convirtió, de repente, en un muro infranqueable, en un ángel guardián con olor a pan recién horneado, y le dijo con una voz que era pura autoridad: «Señor, le voy a pedir que salga de la panadería ahora mismo. Esta es propiedad privada, y usted está alterando la paz de nuestro establecimiento». ¿Propiedad privada? Mi esposo rió, pero era una risa hueca, sin alegría, una risa que sonaba como vidrio rompiéndose. Esta no puede ser su propiedad. Ella es una inútil, no sabe hacer nada. Pasó 10 años en la casa sin hacer más que ver televisión y gastar mi dinero. Y cada palabra que decía solo lo hundía más, solo revelaba más sobre quién era él realmente, sobre esa necesidad patológica de minimizar a otros para sentirse grande, sobre esa incapacidad de reconocer valor en alguien que no sea él mismo, sobre ese ego frágil que necesitaba constantemente alimentarse de la degradación de los demás. Saqué mi teléfono del bolso, ese bolso viejo de piel que había sido de mi mamá y que yo seguía usando a pesar de que mi esposo siempre me decía que comprara uno nuevo, que parecía una limosnera con ese bolso gastado. Pero yo lo quería precisamente por eso, porque tenía historia, porque las marcas y raspones en la piel contaban historias de lugares donde había estado, de cosas que había cargado, de años de uso que no eran desgaste sino pátina, belleza que viene con el tiempo, con la experiencia,
con el vivir realmente en lugar de solo existir, y busqué en mis contactos hasta encontrar el número de mi abogado, el licenciado Martínez, ese hombre serio con sus trajes grises y sus lentes de pasta negra que me había ayudado a estructurar toda la operación legal de las panaderías, que había redactado los contratos y revisado los documentos y asegurado que todo estuviera perfectamente legal y protegido. «Licenciado», dije cuando contestó después del segundo timbre, «necesito que venga a la Espiga Dorada de la Colonia Roma, la que está en Orizaba esquina con Jalapa. Tenemos una situación aquí». Y él no preguntó qué tipo de situación, porque ya habíamos hablado sobre esta posibilidad, sobre el hecho de que eventualmente mi esposo se iba a enterar y que probablemente no lo tomaría bien. Habíamos preparado un plan para este momento, aunque yo había esperado que fuera en un contexto más privado, más controlado, no en medio de una panadería un lunes por la mañana con 10 testigos y el olor a canela flotando en el aire como un recordatorio de que la vida continúa siendo absurda y bella y contradictoria, sin importar cuánto drama personal estemos experimentando. «Voy para allá en 15 minutos», dijo el licenciado. «No firmes nada, no digas nada que pueda ser usado en tu contra, solo mantén la calma». Y colgó, eficiente como siempre. Y yo guardé el teléfono y miré a mi esposo, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Vi miedo, miedo real, no el tipo de miedo superficial de llegar tarde al trabajo o de que el coche no arranque, sino miedo existencial, el tipo de miedo que sientes cuando te das cuenta de que el mundo no es como pensabas, que las reglas han cambiado, que el juego que creías estar ganando, en realidad nunca lo entendiste del todo. «Vas a necesitar un abogado también», le dije, y no era una amenaza, sino un hecho, una observación práctica, porque voy a pedir el divorcio, y no va a ser un divorcio amigable donde dividimos todo por la mitad. Va a ser un divorcio donde yo te demando por daño moral, por violencia económica, por todos esos años que me hiciste sentir que no valía nada, que no era nada, que mi única función era servirte. Y cuando ya no quisiste que te sirviera, decidiste humillarme públicamente en lugar de simplemente pedirme el divorcio como una persona civilizada lo haría. Daniela se había dejado caer en una silla junto a la ventana. Tenía la cabeza entre las manos y sus hombros temblaban. No sé si estaba llorando o solo tratando de procesar todo, de entender cómo había terminado aquí. Cómo su aventura romántica con un hombre casado que le prometía dejar a su esposa se había convertido en esto, en esta escena grotesca donde ella era simultáneamente cómplice y víctima, donde su papel de villana se revelaba como más complicado de lo que las telenovelas sugieren. Porque en la vida real, las amantes no son solo malvadas seductoras, a veces son mujeres jóvenes que creen las mentiras que los hombres casados les cuentan, que piensan que ellas son especiales, diferentes, que con ellas sí va a funcionar, porque el problema era la esposa, no el esposo, nunca el esposo. ¿Y ella?, preguntó mi esposo señalando a Daniela. ¿Qué va a pasar con ella? Le prometí que nos íbamos a ir juntos, que íbamos a empezar una nueva vida. Y había algo casi cómico en esto, en cómo incluso ahora, incluso con su mundo desmoronándose a su alrededor, todavía trataba de mantener esa narrativa romántica, esa historia que se había contado a sí mismo sobre cómo él era el héroe de su propia película, dejando a su esposa terrible por amor verdadero, cuando la verdad era mucho más simple y mucho más patética. Él había tenido una aventura porque su ego necesitaba la validación de una mujer más joven, porque se estaba sintiendo viejo e invisible, y Daniela lo hacía sentirse especial otra vez, importante otra vez, deseable otra vez. «Ella puede hacer lo que quiera», respondí. «Es una adulta, puede tomar sus propias decisiones, aunque honestamente». Y aquí me dirigí a ella directamente otra vez. «Deberías preguntarte si realmente quieres estar con un hombre que fue capaz de tratar así a la mujer con la que estuvo casado 10 años, porque si lo hizo conmigo, eventualmente lo hará contigo. Los patrones de comportamiento no cambian solo porque la persona cambia, la gente es quien es. Y él es alguien que necesita sentirse superior a costa de otros, que necesita tener a alguien a quien culpar por su propia infelicidad. Y ahora mismo, esa persona soy yo, pero en unos años serás tú, cuando ya no seas tan joven, cuando ya no lo hagas sentir tan especial,
cuando la rutina se instale y él empiece a buscar a la siguiente. Las palabras salían de mí con una claridad que me sorprendía a mí misma, como si alguien más estuviera hablando a través de mí, como si todos estos pensamientos que había estado reprimiendo durante años finalmente encontraran voz. Y cada palabra era liberadora. Cada frase era como quitarme un peso de encima, como soltar amarras que me habían estado manteniendo anclada en un lugar que ya no quería estar, y me di cuenta de que esto era lo que había estado necesitando todo este tiempo. No venganza exactamente, sino verdad, la verdad dicha en voz alta, sin filtros, sin suavizar los bordes, sin preocuparme por cómo iba a sonar o cómo iba a hacer sentir a otros. Los clientes empezaron a dispersarse, algunos se fueron con su pan, otros se quedaron como si estuvieran viendo una obra de teatro y no quisieran perderse el último acto. Y yo no los culpaba porque entendía esa fascinación con los dramas ajenos, esa forma en que las crisis de otros nos hacen sentir que nuestras propias vidas son menos caóticas, menos rotas. Y además, esta era una buena historia, el tipo de historia que contarían en las cenas por años. ¿Te acuerdas de aquella vez en la panadería, cuando la esposa humillada resultó ser la dueña? Y la historia crecería con cada repetición, se adornaría, se volvería leyenda, y yo sería la protagonista de una anécdota que viviría más que yo, que se contaría en esta colonia hasta que todos los que estuvimos aquí hoy muriéramos y tal vez incluso después. Valeria me trajo un vaso de agua sin que yo lo pidiera. Era agua de Jamaica, fría, dulce, con ese sabor que me recordaba a las fiestas de cumpleaños de mi niñez, y la tomé agradecida porque mi garganta estaba seca de tanto hablar, de decir en 20 minutos más de lo que había dicho en los últimos 2 años de mi matrimonio, y ella me sonrió con esa sonrisa que solo las mujeres nos damos entre nosotras, esa sonrisa que dice: te entiendo, yo también he estado ahí, yo también sé lo que es sentirse, pequeña e invisible, y encontrar la forma de hacerte grande otra vez. Y pensé en cómo las mujeres nos sostenemos unas a otras de formas que los hombres nunca entienden, de formas que son invisibles pero esenciales, como los cimientos de un edificio que nadie ve, pero sin los cuales todo se derrumba. Mi esposo sacó su teléfono, sus dedos temblaban mientras marcaba, y yo sabía a quién estaba llamando sin necesidad de preguntar. Estaba llamando a su hermano, ese hermano mayor que siempre lo había sacado de problemas, que le había prestado dinero cuando lo necesitaba, que le había conseguido el trabajo en la empresa de importaciones donde trabajaba o fingía trabajar porque últimamente pasaba más tiempo en el celular mandando mensajes a Daniela que realmente haciendo algo productivo, y lo escuchaba hablar con esa voz que ahora era pequeña, infantil casi. «Hermano, necesito que vengas, hay un problema. No puedo explicar por teléfono, solo ven por favor». Y colgó. Y se quedó ahí parado sin saber qué hacer con sus manos, metiéndolas en los bolsillos, sacándolas, cruzando los brazos, dejándolos caer a los costados, como un actor que ha olvidado su parlamento en medio de una obra y no sabe si improvisar o simplemente salir del escenario. La puerta de la panadería se abrió y entró una pareja joven. Tendrían unos 20 años, ella embarazada con esa panza redonda de 6 o 7 meses, él cargando una pañalera llena de cosas, y se detuvieron al ver la escena, esa tensión palpable en el aire como electricidad antes de una tormenta, y la chica dijo: ¿interrumpimos algo? Con esa cortesía mexicana que nos caracteriza, esa forma de preguntar aunque ya sabemos la respuesta, y Valeria les respondió con una sonrisa profesional: «Pasen, pasen. Todo está bien, solo un pequeño asunto que estamos resolviendo. ¿Qué se les ofrece?» Y ellos se acercaron tímidamente al mostrador, mirando de reojo hacia donde estábamos nosotros, y yo pensé en cómo la vida continúa así, indiferente a nuestros dramas personales. La gente sigue necesitando pan, los bebés siguen creciendo en los vientres de sus madres, el mundo sigue girando, aunque nosotros sintamos que se ha detenido. «2 conchas de chocolate», dijo el chico, «y un café de olla si tienen». Y Valeria les sirvió con esa eficiencia que solo viene de años de experiencia, y yo la observaba moverse detrás del mostrador y pensaba en cuántas historias habría presenciado ella en sus años trabajando en panaderías, cuántas peleas de parejas, cuántas reconciliaciones,
cuántos momentos ordinarios y extraordinarios de la vida humana se desarrollan en estos espacios que damos por sentado, estas panaderías y tiendas de abarrotes y lavanderías, que son en realidad los teatros donde se representa el drama cotidiano de existir, de vivir, de intentar ser feliz o al menos no ser completamente miserable en un mundo que no vino con manual de instrucciones. Mi esposo se había sentado en una de las sillas junto a la ventana, lejos de Daniela, quien seguía con la cabeza entre las manos, y él miraba hacia la calle como si esperara que alguien viniera a rescatarlo, como si toda esta situación fuera una pesadilla de la que eventualmente despertaría. Y yo me pregunté si alguna vez, en nuestro matrimonio, me había visto realmente, si cuando me miraba, veía a una persona completa con pensamientos y sentimientos y sueños propios, o solo veía un reflejo de sí mismo, una extensión de su voluntad, un objeto útil que le facilitaba la vida, que le cocinaba y le lavaba la ropa y le daba un lugar cómodo al cual volver después de sus días en la oficina y sus noches con su amante. El licenciado Martínez llegó exactamente 17 minutos después. Lo sé porque estuve mirando el reloj de pared que había arriba del estante de las donas, un reloj antiguo con números romanos y manecillas negras que se movían con ese tic-tac regular que es reconfortante de alguna manera, ese recordatorio de que el tiempo pasa, de que todo pasa eventualmente, de que nada es permanente, ni siquiera el dolor, ni siquiera la humillación, ni siquiera estos momentos que parecen durar eternidades, pero que en retrospectiva serán solo un parpadeo, una anécdota, una cicatriz que ya no duele cuando la tocas, solo te recuerda que sobreviviste, que estás aquí, que seguiste adelante. «Buenos días», dijo el licenciado, con esa voz profesional que me tranquilizaba, que me hacía sentir que había alguien de mi lado, alguien que sabía cómo navegar estas aguas legales que para mí eran territorio desconocido, pero para él eran familiares como su propia casa, y traía su portafolio de piel café, gastado en las esquinas, y sus lentes reflejaban la luz de la panadería, haciéndolo parecer más intimidante de lo que realmente era, porque él era en realidad un hombre amable, padre de 3 hijas, que me había mostrado fotos de ellas en su teléfono mientras revisábamos contratos, y me había dicho: «Hago este trabajo para que mis hijas no tengan que depender de ningún hombre, para que tengan su propio dinero, su propia libertad, su propia vida». Y yo había pensado qué suerte tenían esas niñas de tener un padre así, un padre que entendía que el mejor regalo que puedes darle a una hija no es un vestido bonito o una fiesta de 15 años, sino la educación y las herramientas para ser independiente. Ella es quien dice ser mi esposa. Mi esposo se levantó de golpe, señalándome con el dedo como si yo fuera una criminal, como si yo fuera quien había hecho algo malo, y la inversión de roles era tan absurda que casi me hizo reír, casi, pero no completamente, porque había algo triste en esto también, algo patético en cómo él todavía trataba de controlar la narrativa, de presentarse como la víctima, cuando él había sido quien me había traído aquí específicamente para humillarme, quien había planeado esta escena como un acto de crueldad calculada, quien había decidido que en lugar de simplemente pedirme el divorcio en privado como una persona decente lo haría, iba a destruirme públicamente, iba a asegurarse de que yo supiera, de que todos supieran, que yo no valía nada. «Soy su esposa», le corregí, «legalmente casados desde hace 10 años. Aquí están los papeles del matrimonio civil que se llevó a cabo en el registro civil de la Colonia Condesa el 15 de mayo del 2015, a las 11 de la mañana. Llovía ese día, ¿te acuerdas? Dijimos que era buena suerte, que la lluvia el día de la boda significaba prosperidad, y tal vez tenían razón, solo que la prosperidad fue para mí, no para nosotros. Y saqué de mi bolso una carpeta que siempre llevaba conmigo. Ahora, una carpeta con copias de todos los documentos importantes, el acta de matrimonio, las escrituras de las panaderías, los estados de cuenta bancarios, todo organizado con separadores de colores, porque había aprendido que en los negocios la organización era poder, que saber exactamente dónde estaba cada documento, cada número, cada prueba, te daba una ventaja sobre la gente que operaba en el caos. El licenciado Martínez tomó los papeles, los revisó rápidamente con esa mirada profesional que puede extraer información relevante de un documento en segundos y asintió.
Todo está en orden, señora. Como discutimos, usted tiene derecho a solicitar el divorcio por causales, específicamente por violencia económica y emocional. Y dado que los bienes que usted adquirió provienen de una herencia directa con cláusula de exclusión de sociedad conyugal, su esposo no tiene ningún derecho sobre las panaderías ni sobre los recursos que usted utilizó para adquirirlas. Y cada palabra era como un clavo más en el ataúd de las ilusiones de mi esposo. Cada frase legal era una puerta que se cerraba en su cara, dejándolo afuera, en el frío, solo. Esto no puede ser legal, mi esposo protestaba pero sin convicción, como quien sabe que está perdido, pero todavía tiene que intentar pelear porque rendirse sería admitir la derrota, y los hombres como él prefieren morir en la playa que retirarse con dignidad. Somos casados. Lo que es de ella es mío. Lo que es mío es de ella. Así funciona el matrimonio. Y yo pensé en la ironía de cómo ahora sí le interesaba la igualdad matrimonial, ahora que se daba cuenta de que yo tenía algo de valor. Durante 10 años, él había manejado todo el dinero, había tomado todas las decisiones financieras, había tratado cada peso que entraba a la casa como si fuera solo suyo. Me daba una mesada, como si yo fuera una niña que necesitaba permiso para gastar. Y ahora que las tornas habían cambiado de repente, quería hablar de comunidad de bienes y de compartir y de justicia. El matrimonio funciona así cuando los bienes se adquieren durante el matrimonio con recursos comunes, explicó el licenciado con paciencia, como si estuviera hablando con un niño. Pero en este caso, los recursos provinieron de una herencia con cláusula específica de exclusión, lo cual significa que legal y moralmente esos bienes pertenecen exclusivamente a su esposa. Usted no aportó nada para su adquisición, no participó en su gestión, ni siquiera sabía que existían hasta hace. Miró su reloj, unos 30 minutos aproximadamente. Por lo tanto, no tiene ningún derecho sobre ellos, y si intenta reclamarlos legalmente, solo estará gastando dinero en abogados para un caso que no tiene posibilidad de ganar. La pareja joven había terminado sus conchas y su café, pagaron y se fueron rápidamente, probablemente aliviados de escapar de este drama que no era suyo. Y yo los vi salir y pensé en cómo se irían a casa y se contarían el uno al otro: no vas a creer lo que vimos en la panadería. Y tal vez esto les serviría como advertencia o como inspiración o simplemente como entretenimiento, como una historia más en esa colección infinita de momentos extraños y memorables que conforman una vida en la ciudad. Y me pregunté si en 20 años, cuando su bebé ya fuera adulto, ellos todavía recordarían este momento. Si dirían: el día que te compramos conchas en la espiga dorada fue el día que vimos a esa mujer enfrentarse a su marido. O si se habría perdido ya en el océano de recuerdos que se acumulan y se mezclan y eventualmente se olvidan. Daniela finalmente levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos, pero no vi lágrimas. Solo esa expresión de alguien que acaba de entender algo fundamental sobre la naturaleza de la realidad, sobre cómo las cosas que parecen sólidas pueden revelarse como ilusiones, como construcciones frágiles que se desmoronan ante el primer golpe de verdad. Yo no sabía, dijo, y su voz era apenas un susurro. Él me dijo que tú eras una mantenida, que no trabajabas, que no hacías nada, que solo gastabas su dinero en tonterías. Me mostró fotos de ti en el súper comparando precios y se burlaba. Decía que eras tacaña, que no sabías disfrutar la vida, que eras aburrida, que por eso él necesitaba estar conmigo, porque yo sí lo hacía feliz. Yo sí era divertida, yo sí valía la pena. Y ahí estaba, la narrativa que él había construido, la historia que se había contado a sí mismo y a ella para justificar la traición, para convertir su aventura en algo romántico y necesario en lugar de lo que realmente era: egoísmo simple y llano, la incapacidad de estar satisfecho con lo que tiene, esa búsqueda constante de algo nuevo, algo brillante, algo que te haga sentir joven otra vez y especial otra vez y vivo otra vez, porque enfrentar tu propia mortalidad, tu propia mediocridad, tu propia responsabilidad en tu propia infelicidad es demasiado difícil. Es más fácil culpar a tu esposa, es más fácil buscar validación externa, es más fácil huir hacia adelante que detenerte y hacer el trabajo interno que realmente necesitas hacer. Yo comparaba precios, le dije a Daniela, porque estaba ahorrando.
Cada peso que no gastaba era un peso que guardaba para mi futuro, para este momento específicamente, aunque no sabía exactamente cómo se vería este momento. Solo sabía que algún día iba a necesitar ese dinero, iba a necesitar mi independencia, iba a necesitar una salida. Y pensé en todas esas mañanas en el súper, buscando las mejores ofertas, comprando la marca genérica en lugar de la de nombre, calculando mentalmente cuánto podía ahorrar esta semana. Y la gente me veía, y probablemente pensaban lo mismo que pensaba mi esposo, que era una señora tacaña, aburrida, sin ambiciones. Pero lo que no veían era la estrategia, el plan a largo plazo, la paciencia de alguien que sabe que las pequeñas acciones repetidas durante suficiente tiempo pueden cambiar completamente el curso de una vida. Yo trabajaba, continué, solo que mi trabajo no era visible para él, porque no se hacía en una oficina, no generaba un cheque quincenal, no venía con título oficial, pero administrar una casa es trabajo, cocinar 3 comidas al día es trabajo. Limpiar y organizar y asegurar que todo funcione sin problemas es trabajo, solo que es trabajo no remunerado, invisible, dado por sentado. Y además de eso, yo estudiaba en secreto, yo planeaba en secreto, yo construía en secreto mi propia vida paralela, porque sabía, siempre supe en algún nivel, que este matrimonio no era permanente, que él eventualmente se iría o yo tendría que irme, y cuando ese momento llegara, yo necesitaba estar lista, necesitaba tener opciones, necesitaba ser más que solo la esposa abandonada, sin recursos ni futuro. El hermano de mi esposo entró como un tornado, ese hombre grande con su camioneta pick-up estacionada en doble fila afuera y su actitud de que el mundo le debe algo, y miró la escena tratando de entender qué estaba pasando. ¿Qué pedo?, dijo con esa forma de hablar que siempre me había molestado. Esa masculinidad tóxica empaquetada en cada palabra, en cada gesto. ¿Por qué me llamaste urgente? Estaba en una junta importante, aunque todos sabíamos que probablemente estaba en su casa viendo deportes en la televisión, porque él también era de esos hombres que exageraban su propia importancia, que inventaban juntas y compromisos urgentes para parecer más ocupados, más exitosos, más valiosos de lo que realmente eran. Tu hermano, le dije antes de que mi esposo pudiera hablar, me trajo aquí esta mañana para humillarme públicamente, para restregarme en la cara que tiene una amante y que me va a dejar, lo cual, honestamente, es un favor porque yo también quiero el divorcio. Pero lo que él no sabía es que yo soy la dueña de esta panadería, de esta y de otras 15 más, y que lejos de ser la fracasada inútil que él cree que soy, resulta que soy una empresaria con un patrimonio considerable que construí en 1900, secreto durante el último año mientras él creía que yo pasaba mis días viendo novelas y desperdiciando mi vida. El hermano se rió, una risa genuina, y eso me sorprendió. «No mames», dijo. «¿En serio?» Y miró a mi esposo con algo que parecía ser una mezcla de incredulidad y... ¿podía ser respeto? «Güey, siempre fuiste medio pendejo, pero esto se lleva el premio. Trajiste a tu vieja a humillarla a su propia panadería. Es como...» Se rió más. «Es como algo que pasaría en una película. No mames, ¿qué pedo contigo?» Y por primera vez en los 10 años que conocía a este hombre, sentí algo parecido a la simpatía por él, porque al menos él podía reconocer cuando algo era absurdo. Al menos él no estaba tratando de defender lo indefendible. Al menos él tenía suficiente sentido del humor para ver la ironía cósmica de la situación. «No te rías», mi esposo le gritó a su hermano. «Esto es serio. Ella me mintió, me engañó, hizo todo esto a mis espaldas». Y la forma en que lo decía, como si yo fuera quien había hecho algo malo, como si la traición fuera mía y no suya, era tan absurda que varios de los clientes que todavía estaban ahí se rieron abiertamente. No risas disimuladas, sino carcajadas, y mi esposo se puso rojo. Ese rojo oscuro que le subía por el cuello cuando estaba verdaderamente enojado o avergonzado. Y yo pensé en cómo el ridículo es a veces el castigo más efectivo, más doloroso que cualquier venganza elaborada. Solo dejarlo ahí expuesto, vulnerable, visto por lo que realmente es, sin las máscaras ni las narrativas que construimos para protegernos del juicio de otros. «Ella no te mintió», dijo el hermano. «Ella solo no te contó algo, que es diferente,
y francamente después de cómo la has tratado, no la culpo. Yo tampoco te contaría mis planes si fueras mi esposo. Y había algo revelador en esto, en cómo incluso su propio hermano, quien supuestamente debería estar de su lado automáticamente por lealtad familiar, podía ver la situación claramente. Podía reconocer que mi esposo estaba en el lado equivocado de esta historia, que no había forma de darle vuelta a esto para que él quedara como el héroe o incluso como la víctima. Él era simplemente el villano, el antagonista, el hombre que había subestimado a su esposa y ahora estaba pagando el precio de su arrogancia. Valeria trajo más agua de Jamaica, esta vez en una jarra grande con vasos para todos, como si esto fuera una reunión social en lugar de la desintegración de un matrimonio. Y había algo hermoso en ese gesto, en esa forma muy mexicana de atender incluso en medio del caos, de ofrecer bebida y comida, porque no importa qué tan terrible sea la situación, la gente todavía necesita hidratarse, todavía necesita ese pequeño confort de algo dulce y frío en la garganta. Y tomé un vaso y bebí profundamente, sintiendo cómo el líquido rojo oscuro me enfriaba desde dentro, me calmaba, me devolvía a mi cuerpo que había estado flotando en algún lugar entre la adrenalina y la incredulidad durante toda esta escena surrealista. «¿Entonces qué?», dijo mi esposo finalmente, después de un largo silencio donde solo se escuchaba el zumbido del refrigerador de las bebidas y el tic-tac del reloj. «¿Ya está? ¿Así nomás me vas a correr de tu vida después de 10 años?» Y en su voz había algo patético ahora. No era rabia ya, sino algo más cercano al pánico, a la comprensión lenta y dolorosa de que había perdido, de que las consecuencias de sus acciones finalmente lo habían alcanzado, de que no podía simplemente salirse con la suya, como probablemente había hecho toda su vida, encantando a la gente, manipulando situaciones, haciendo que otros pagaran por sus errores mientras él salía ileso, pero esta vez no. Esta vez había chocado contra una pared que no se movía, que no se dejaba convencer, ni manipular, ni seducir. «No te estoy corriendo de mi vida», le dije, y mi voz era calmada ahora, casi gentil, porque la rabia se había ido dejando en su lugar algo más limpio, más claro, como después de una tormenta cuando el aire huele diferente, cuando puedes ver más lejos porque la atmósfera se ha limpiado de toda la mugre que normalmente la llena. Tú mismo te saliste. Tú decidiste que ya no querías estar casado conmigo, solo que pensaste que la separación sería en tus términos, que yo me iría derrotada y destruida mientras tú empezabas tu nueva vida feliz con ella. Señalé a Daniela que había empezado a llorar silenciosamente, lágrimas que le corrían por las mejillas sin que ella hiciera ningún esfuerzo por limpiarlas. Pero resulta que la vida no siempre funciona como planeamos. Resulta que las personas que subestimamos tienen profundidades que nunca nos molestamos en explorar. El licenciado Martínez abrió su portafolio y sacó varios documentos. «Tengo aquí los papeles de divorcio», dijo con esa eficiencia profesional que apreciaba tanto. «Listos para ser firmados. Divorcio por mutuo consentimiento sería lo más rápido y limpio, pero si el señor decide no cooperar, podemos proceder con divorcio necesario por causales, específicamente». Miró directamente a mi esposo. «Violencia económica, trato cruel y adulterio, todas causales válidas bajo el Código Civil vigente. Aunque personalmente le recomendaría que acepte el divorcio por mutuo consentimiento porque será mucho menos costoso para usted en términos de tiempo, dinero y reputación». Mi esposo tomó los papeles con manos temblorosas. Los miró sin realmente leerlos porque los ojos le temblaban demasiado. No sé si de rabia o de lágrimas contenidas o de simple shock, y pensé en cómo todos estos años yo había visto a este hombre como alguien fuerte, alguien en control, alguien que sabía cómo navegar el mundo de formas que yo no sabía, y ahora lo veía por lo que realmente era, alguien frágil disfrazado de fuerte, alguien perdido fingiendo que sabía el camino, alguien que había construido toda su identidad sobre el control de otros porque no sabía cómo controlarse a sí mismo, cómo estar solo consigo mismo, cómo encontrar valor en sí mismo sin necesidad de tener a alguien a quien dominar o de quien sentirse superior. «¿Y la casa?», preguntó, aferrándose a lo que quedaba, tratando de encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera reclamar como suya. «La casa está a mi nombre. Es mía». Y era cierto.
La casa donde habíamos vivido estos 10 años estaba a su nombre porque cuando la compramos yo todavía creía en esa fantasía del matrimonio tradicional, donde el esposo provee y la esposa apoya, donde su nombre en los documentos era suficiente porque de todas formas éramos uno, o eso decían, o eso nos enseñaron a creer, que el matrimonio te convertía en una unidad inseparable, cuando la realidad es que siempre seguimos siendo dos personas separadas que simplemente comparten espacio y tiempo, y esperamos que eso sea suficiente para construir algo que dure. La casa, respondí, que compras con un crédito hipotecario que todavía estás pagando, que todavía te quedan 15 años de pagos mensuales de 12,000 pesos. Puedes quedártela, no la quiero. De hecho, ya compré mi propio departamento. Un loft en la colonia Juárez, 2 recámaras, balcón con vista a la ciudad. Lo pagué de contado hace 2 meses. Me mudo el próximo fin de semana. Y vi cómo esto lo golpeaba. Otra revelación, otra capa de mi vida secreta expuesta. Y me di cuenta de cuánto había estado haciendo sin que él supiera, sin que él sospechara siquiera. Mientras él estaba ocupado con su aventura, yo estaba ocupada construyendo mi futuro. Un futuro que ya no lo incluía, que tal vez nunca realmente lo había incluido en la forma profunda y permanente que se supone que los matrimonios deben incluir a ambas partes. Daniela se levantó abruptamente. Su silla raspó contra el piso con ese sonido agudo que te pone los nervios de punta. «Yo no puedo con esto», dijo. «Yo no puedo». Pensé que... Se detuvo, buscando palabras que no encontraba. Pensé que iba a ser diferente. Pensé que íbamos a ser felices. Pensé que tú me amabas. Y esto último lo dijo mirando a mi esposo con esos ojos que todavía tenían esperanza, que todavía querían creer en la narrativa romántica a pesar de toda la evidencia en contrario. Y yo sentí esa punzada otra vez, esa lástima por esta mujer que era tan joven, que no entendía todavía que el amor no es suficiente, que necesitas también respeto y honestidad y compatibilidad y trabajo duro y disposición de ambas partes para crecer juntos en lugar de crecer separados. «Yo te amo», dijo mi esposo, pero las palabras sonaban huecas, automáticas, como algo que dices porque se supone que debes decirlo, no porque realmente lo sientas. Y me pregunté si alguna vez me había dicho eso a mí con verdadera convicción, si alguna vez había sentido por mí lo que él creía sentir por ella, o si yo también había sido solo una idea, un concepto, una función que cumplir en su vida, la esposa, el accesorio necesario para parecer un adulto completo, para tener a alguien que lo cuidara y lo admirara y le diera la validación que no podía darse a sí mismo. «No», Daniela sacudió la cabeza, «no me amas, porque si me amaras no me habrías mentido, no me habrías dicho que ella», me señaló, «era una inútil cuando claramente es todo lo contrario. No me habrías usado para sentirte mejor contigo mismo, para sentirte joven otra vez, o importante otra vez, o lo que sea que necesitabas sentir. Yo no soy una persona para ti, soy un espejo, una forma de verte a ti mismo, de la manera que quieres verte. Y yo fui lo suficientemente tonta como para creerlo, para pensar que era especial, que contigo sería diferente, pero no lo soy, y no lo será, y no quiero ser parte de esto». Y salió, así nomás, dejando la puerta abierta detrás de ella. Y vi cómo se alejaba por la banqueta sin mirar atrás, caminando rápido, como si estuviera huyendo de algo. Y tal vez lo estaba, tal vez todos estamos siempre huyendo de algo o hacia algo. La diferencia es si somos conscientes de qué es ese algo. El silencio que siguió era diferente, más pesado, como si el aire mismo se hubiera espesado, y mi esposo se dejó caer en la silla que Daniela había dejado vacía, y tenía la cabeza entre las manos ahora, y por un momento pensé que iba a llorar, que finalmente iba a quebrar esa fachada de hombre duro que siempre mantenía, pero no lo hizo, solo se quedó ahí sentado como una estatua, como algo tallado en piedra que ha estado bajo la lluvia durante siglos y se está desmoronando lentamente, tan lentamente que no puedes verlo suceder, pero sabes que está pasando, que eventualmente se va a convertir en polvo, en nada, en un montón de escombros que alguien va a tener que limpiar. «¿Qué se supone que debo hacer ahora?», preguntó sin levantar la cabeza, sin mirar a nadie en particular, tal vez hablándose a sí mismo, y había algo infantil en la pregunta, como un niño que de repente se da cuenta de que sus padres no tienen todas las respuestas,
que los adultos también están perdidos, que nadie realmente sabe lo que está haciendo. Todos estamos improvisando, fingiendo que tenemos un plan, cuando la realidad es que vamos dando tumbos de un día al otro, esperando no estrellarnos demasiado fuerte contra las paredes de nuestra propia estupidez. Supongo, dije después de pensar un momento, que puedes empezar por firmar estos papeles, por aceptar que este capítulo se terminó, y luego puedes hacer lo que todos hacemos cuando algo termina. Puedes sufrir, puedes enojarte, puedes pasar por todas las etapas del duelo, y eventualmente, si tienes suerte, puedes aprender algo de esto. Puedes convertirte en alguien diferente, alguien mejor, alguien que trata a las personas como personas en lugar de como objetos o funciones o reflejos de ti mismo. Hice una pausa. O puedes no aprender nada. Puedes seguir siendo quien eres. Puedes encontrar a otra mujer y repetir el mismo patrón. Y en 20 años estarás en otra panadería teniendo otra versión de esta misma conversación. La elección es tuya. El hermano, que había estado inusualmente callado durante todo esto, se acercó a mi esposo y le puso una mano en el hombro. «Firma los papeles, güey», dijo con una suavidad que no le conocía. «Déjala ir. Ella ya se fue de todas formas. Lo que hagas ahora solo determina si te vas con dignidad o si te vas como un pendejo que no sabe cuándo aceptar la derrota». Y había sabiduría en esas palabras crudas, una comprensión de que a veces lo mejor que puedes hacer es rendirte con gracia, reconocer cuando has perdido y retirarte del campo de batalla antes de que te destruyan completamente. Mi esposo levantó la cabeza finalmente. Me miró con esos ojos que alguna vez me habían parecido atractivos, misteriosos, profundos, pero que ahora solo parecían cansados, vacíos, como ventanas de una casa abandonada, y dijo: «¿Te hice infeliz?». Y la pregunta era tan obvia, tan tarde, tan inútil, que casi me hizo reír, pero me contuve porque había algo genuino en ella, algo vulnerable, como si realmente no supiera, como si hubiera estado tan concentrado en sí mismo durante todos estos años que nunca se le había ocurrido preguntarse cómo me sentía yo, qué pensaba yo, qué quería yo más allá de lo que él quería de mí. «Sí», dije simplemente, «me hiciste muy infeliz, pero no solo tú, yo también me hice infeliz a mí misma. Me quedé callada cuando debía hablar, acepté cosas que no debía aceptar, me hice pequeña cuando debí mantenerme grande. Y eso es mi responsabilidad, no tuya. Tú no puedes hacerme feliz o infeliz, solo yo puedo hacer eso. Pero sí puedes tratarme con respeto o sin él. Puedes verme como una persona completa o como una función. Y tú elegiste lo segundo. Elegiste verme como algo que existía para servirte, para hacerte sentir bien, para facilitarte la vida. Y cuando ya no cumplí esa función, decidiste deshacerte de mí, solo que no esperabas que yo ya hubiera decidido deshacerme de ti primero». Valeria, quien había estado limpiando las mesas con ese movimiento circular hipnótico que viene de años de hacer el mismo gesto miles de veces, se acercó con los papeles del divorcio y un bolígrafo azul. Lo puso todo frente a mi esposo en la mesa. «Señor», dijo con esa voz que no admitía discusión, «todos aquí queremos volver a nuestro día normal. Usted puede firmar ahora y terminar esto con algo de dignidad, o puede negarse y hacer todo más difícil para todos, incluyendo usted mismo. Pero el resultado va a ser el mismo. Entonces, ¿para qué complicarlo?». Y había algo maternal en su tono, no condescendiente, sino genuinamente preocupado, como si estuviera aconsejando a un hijo que está a punto de tomar una mala decisión. Mi esposo tomó el bolígrafo, lo sostuvo sobre el papel durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos segundos, segundos que se estiraban como chicle, como el tiempo hace cuando estás en un momento bisagra, un momento que sabes que va a dividir tu vida en antes y después, y yo lo miraba sin sentir mucho de nada. No alivio todavía, ni victoria, ni tristeza, solo una especie de neutralidad observadora, como si estuviera viendo esto pasarle a otra persona, como si yo estuviera flotando cerca del techo, mirando hacia abajo a esta escena de una mujer de pie, junto a una mesa en una panadería, viendo cómo su esposo firma los papeles que van a terminar oficialmente lo que realmente terminó hace mucho tiempo. Y firmó. Su firma era un garabato ilegible como lo son la mayoría de las firmas. Esas marcas que se supone que nos representan, pero que con el tiempo se han simplificado tanto que son solo líneas abstractas.
Nada que ver con nuestros nombres reales, nada que ver con quiénes somos realmente, solo símbolos vacíos que ponemos en documentos para decir, sí, acepto, estoy de acuerdo, esto me vincula, aunque muchas veces no entendemos realmente a qué nos estamos vinculando, qué estamos aceptando, qué vamos a tener que cargar por el resto de nuestras vidas por haber puesto esas líneas en ese papel en ese momento. El licenciado Martínez tomó los papeles, los revisó, asintió satisfecho. Perfecto, todo está en orden. Procederemos con los trámites. En aproximadamente 6 meses, el divorcio será oficial. Mientras tanto, miró a mi esposo. Le recomendaría que busque asesoría legal propia si desea revisar los términos. Aunque, como le dije, estos son muy favorables considerando las circunstancias. La señora no está pidiendo pensión ni compensación. Solo está pidiendo que se disuelva el vínculo matrimonial y que cada quien siga su camino con lo que trajo al matrimonio y lo que adquirió de manera individual durante el matrimonio. ¿Eso es todo?, preguntó mi esposo, y había incredulidad en su voz. ¿Ni siquiera vas a pedirme dinero? ¿Nada de la casa? ¿Nada de mis ahorros? Y podía escuchar el alivio mezclado con la confusión, como si no pudiera entender por qué yo no estaba tratando de sacarle hasta el último peso, como probablemente él habría hecho si las posiciones estuvieran invertidas, porque hay gente que ve cada interacción humana como una transacción, como una oportunidad para ganar algo, para salir adelante, para maximizar sus ganancias sin importar el costo para otros. No quiero nada tuyo, le dije, y era verdad, pura y simple verdad sin adornos ni capas ocultas. Nunca quise tu dinero, lo que quería era que me vieras, que me respetaras, que me amaras de verdad, y esas cosas no se pueden pedir en un divorcio. No hay forma legal de obligar a alguien a darte lo que necesitas emocionalmente. Entonces me voy con lo que tengo, con lo que construí por mi cuenta, y tú te quedas con lo tuyo. Y nunca tenemos que volver a vernos si no queremos. Podemos ser dos, extraños que alguna vez compartieron una dirección y algunos años, y nada más. El hermano ayudó a mi esposo a levantarse. Literalmente tuvo que ponerle el brazo alrededor de los hombros y levantarlo de la silla, porque parecía que las piernas ya no le funcionaban bien, como si todo esto lo hubiera vaciado de alguna sustancia esencial que mantenía su cuerpo funcionando, y lo guió hacia la puerta. «Ándale, güey, vámonos, ya estuvo, ya se acabó», murmuraba mientras lo llevaba hacia afuera, y antes de salir, el hermano se volteó hacia mí y dijo, «Oye», y esperó hasta que lo miré. «Perdón por todas las veces que fui culero contigo en las reuniones familiares. Siempre pensé que eras aburrida, pero resulta que eres más inteligente que todos nosotros juntos». Y sonrió, una sonrisa genuina, y salieron, y vi a través de la ventana cómo subían a la camioneta, mi esposo en el asiento del pasajero encorvado como un anciano, como si hubiera envejecido 30 años en una mañana. La camioneta se perdió entre el tráfico de la mañana, ese tráfico denso y caótico de la Ciudad de México, que es como una metáfora de la vida misma. Todos tratando de llegar a algún lugar, todos empujando, todos compitiendo por el mismo espacio limitado. Y me quedé ahí parada frente a la ventana, viendo cómo desaparecía, y sentí algo extraño. No era alivio exactamente, ni tristeza, ni nada, que tuviera un nombre simple. Era más bien como cuando terminas de leer un libro largo, cerras la última página y te quedas sentada en silencio tratando de procesar todo lo que acabas de experimentar, todo lo que cambió en ti durante la lectura, y hay una sensación de pérdida porque ya no vas a pasar más tiempo con esos personajes, pero también hay satisfacción porque la historia llegó a su conclusión natural, inevitable. Los clientes que quedaban empezaron a aplaudir otra vez, algunos incluso se pusieron de pie, y una señora mayor con un rebozo azul se acercó y me abrazó sin preguntar. Me abrazó con esa fuerza que tienen las abuelas mexicanas, esa fuerza que viene de haber sobrevivido décadas de machismo y pobreza y pérdidas. «Ay, mija», me dijo con lágrimas en los ojos, «qué bien que te defendiste. Yo también estuve casada con un hombre así, pero yo no tuve tu suerte. Yo me quedé callada toda la vida hasta que se murió. Y ahora que soy libre, ya estoy muy vieja para disfrutarlo. Pero tú todavía eres joven, todavía tienes tiempo de ser feliz». Y sus palabras me pegaron en un lugar profundo, en ese lugar donde guardamos nuestros miedos,
sobre convertirnos en versiones de nosotras mismas que no queremos ser, sobre despertar un día a los 70 años y darnos cuenta de que dejamos que la vida nos pasara por encima sin pelear, sin defender nuestro derecho a existir plenamente. Gracias, le dije, y la abracé de vuelta. Este abrazo entre extrañas que se convierte en algo sagrado, en una transmisión de fuerza de una generación a otra, de una mujer que vivió su vida de cierta manera, advirtiendo a otra que no cometa los mismos errores. Y pensé en todas las mujeres que habían venido antes que yo, mi abuela, mi mamá, todas las tías y primas y amigas que habían tenido que navegar este mismo sistema que nos enseña desde niñas que nuestro valor está en cuánto nos necesitan. Los hombres, ¿en qué tan bien podemos servir? ¿En qué tan pequeñas podemos hacernos para no amenazar egos frágiles? Y cómo cada una de nosotras tiene que decidir si acepta ese mensaje o si lo rechaza y construye su propia definición de valor. El licenciado Martínez guardó sus papeles en el portafolio. La estaré contactando en unos días para continuar con el proceso, dijo. Pero por ahora, felicidades. Este fue el paso más difícil y lo manejó con mucha gracia. Extendió su mano y la estreché. Esa mano firme y cálida que me había guiado a través de todo el proceso legal de comprar las panaderías, de estructurar el negocio, de proteger mis activos, y pensé en cómo todos necesitamos aliados, gente que cree en nosotros incluso cuando nosotros mismos no creemos completamente, gente que ve nuestro potencial y nos ayuda a alcanzarlo. Y él había sido eso para mí. No solo un abogado, sino un recordatorio de que había gente buena en el mundo, gente que hace su trabajo con integridad, que ayuda genuinamente. Cuando se fue y la panadería empezó a vaciarse, los clientes volviendo a sus vidas, llevándose la historia que acababan de presenciar, me quedé sola con Valeria, quien estaba acomodando las charolas de pan dulce, con esa precisión que viene de años de práctica. ¿Estás bien?, me preguntó sin mirarme, concentrada en su tarea. Y aprecié eso, que no me mirara directamente, que me diera espacio para responder sin sentir que estaba siendo examinada, juzgada, analizada. Creo que sí, respondí, y era verdad. Creo que sí estaba bien, mejor de lo que había estado en años. Es raro, ¿sabes? Acabo de terminar mi matrimonio, debería estar llorando o devastada o algo así, pero lo que siento es más como, busqué la palabra, libertad. Siento que me quité un abrigo que era demasiado pesado, demasiado apretado, y ahora puedo respirar profundo por primera vez en mucho tiempo. Valeria sonrió. Sé exactamente lo que quieres decir. Yo también estuve casada una vez, también terminó mal, y recuerdo ese momento cuando finalmente acepté que se había acabado. Fue como salir de un cuarto oscuro a la luz del sol. Al principio te ciega un poco, te duelen los ojos, pero luego te acostumbras y te das cuenta de que la luz es mejor que la oscuridad, siempre. No importa cuánto tiempo hayas pasado en la oscuridad, convenciéndote de que tus ojos ya se habían adaptado. Nos quedamos en silencio un momento, ese silencio cómodo que no necesita llenarse con palabras. Y yo miraba la panadería, mis panaderías, esta y las otras 15 que había comprado sin que nadie supiera, este imperio pequeño pero mío que había construido en secreto como esas plantas que crecen bajo tierra durante años antes de finalmente brotar a la superficie. Y pensé en cómo a veces tienes que hacer las cosas en silencio, en privado, sin anunciarlas, porque si las anuncias demasiado pronto, la gente te va a decir todas las razones por las que no puedes, por las que no debes, por las que vas a fallar, y sus miedos se convierten en tus miedos y nunca llegas a intentarlo siquiera. Quiero cambiar algunas cosas, le dije a Valeria, en todas las panaderías. Quiero que haya un área donde las madres puedan sentarse cómodamente con sus bebés, con cambiadores en los baños, con sillas altas para los niños. Quiero que este sea un lugar donde las familias se sientan bienvenidas, donde las mujeres especialmente se sientan cómodas, seguras, respetadas. Hice una pausa, pensando, y quiero empezar un programa de capacitación para mujeres que quieran aprender el oficio de la panadería, que quieran tener una habilidad, una forma de mantenerse a sí mismas, de ser independientes, sin costo, gratis. Solo tienen que comprometerse a aprender y a trabajar duro. Valeria dejó de acomodar el pan y me miró con esos ojos que brillaban ahora. ¿En serio?, preguntó. ¿Harías eso? Y asentí. Sí, porque alguien tiene que hacerlo.
Y yo tengo los recursos ahora. Y si no los uso para algo que importe, para algo que ayude a otras mujeres, entonces ¿para qué? ¿Solo para acumular más dinero que no necesito? No, quiero que esto signifique algo. Quiero que mi abuela esté orgullosa allá donde esté. Quiero que cuando yo sea vieja y mire hacia atrás, pueda decir que hice algo bueno con lo que me dieron. No, el teléfono de la panadería sonó. Valeria contestó con su voz profesional. La espiga dorada, buenos días. Escuchó un momento. Sí, ella está aquí, un momento. Me pasó el teléfono. ¿Es tu mamá?, dijo con una sonrisa que me hizo darme cuenta de que probablemente las noticias ya estaban corriendo. Ese teléfono descompuesto que es la red de chisme en las colonias de la ciudad. Alguien que había estado en la panadería ya había llamado a alguien más, y ese alguien había llamado a otro alguien y eventualmente había llegado a mi mamá. Así funcionan las cosas aquí. Nada permanece privado por mucho tiempo. Todos sabemos todo sobre todos, para bien o para mal. ¿Mija? La voz de mi mamá sonaba preocupada. Me acaba de llamar la comadre Lupita. Me dijo que estabas en la panadería, que hubo un problema con tu esposo. ¿Estás bien? ¿Necesitas que vaya? Y sentí ese amor maternal fluyendo a través del teléfono. Ese amor que no cuestiona ni juzga, solo quiere proteger. Quiere asegurar que estés bien, que estés segura. Y me di cuenta de cuánto había estado protegiendo a mi mamá de la verdad de mi matrimonio. Cuánto me había guardado para no preocuparla, para no decepcionarla, porque ella había estado tan orgullosa el día de mi boda. Había llorado lágrimas de felicidad, creyendo que yo había encontrado a alguien bueno, alguien que me iba a cuidar, y yo no había querido romper esa ilusión diciéndole que había sido un error, que me había equivocado, que necesitaba ayuda. Estoy bien, mamá, le dije. Mejor que bien, estoy perfecta. Y sí hubo un problema con él, pero ya se resolvió. Estamos divorciándonos. Y antes de que te preocupes o te enojes o lo que sea, déjame explicarte todo. ¿Puedes venir? ¿Tienes tiempo ahora? Hay algo que quiero mostrarte. Y escuché su respiración al otro lado de la línea. Podía imaginarla en su casa, probablemente en la cocina porque ahí pasaba la mayor parte de su tiempo, con su delantal de flores y su radio prendido, tocando música de los 80. Voy para allá, dijo. Dame 20 minutos. Y colgó sin más ceremonia. Así era ella, directa, práctica. Cuando sus hijos la necesitaban, dejaba todo y corría. Y yo me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de anticipación y nerviosismo, porque iba a tener que contarle todo, sobre la herencia de la abuela que había mantenido en secreto, sobre las panaderías, sobre los años de infelicidad que había escondido, sobre la mujer que me había convertido mientras ella pensaba que yo seguía siendo la misma niña que se había casado hace 10 años con tanto optimismo, tanta ingenuidad, tanta fe en que el amor era suficiente. Valeria me trajo un café. Vas a necesitarlo, dijo con una sonrisa conocedora. Las conversaciones con las mamás siempre son intensas. Y tenía razón. Tomé el café negro y caliente, sin azúcar, porque necesitaba el amargor. Necesitaba algo que me mantuviera alerta, presente. Y me senté en una de las mesas junto a la ventana donde había estado sentado mi esposo hace apenas media hora, y la silla todavía estaba tibia con su calor corporal, o tal vez solo me lo imaginaba, tal vez ya se había enfriado, y lo que sentía era solo la memoria del calor, la fantasma de su presencia. La panadería se había llenado otra vez, el flujo constante de clientes que venían por su pan de la mañana, sus donas, sus cafés, sus momentos de rutina ordinaria, sin saber que en este mismo espacio hace poco había ocurrido algo extraordinario, o tal vez sí lo sabían, tal vez ya se estaba corriendo la voz, tal vez la gente venía tanto por el pan como por la posibilidad de escuchar más de la historia, de ver a la protagonista en persona, de ser parte de algo que se estaba convirtiendo en leyenda, urbana en tiempo real. Una niña pequeña, tendría unos 5 años con trenzas y un vestido rosa, se acercó a mí tímidamente. ¿Eres tú?, preguntó. ¿Eres la señora de la historia? Y me hizo reír porque ni siquiera habían pasado 30 minutos y ya era la señora de la historia. Ya me habían convertido en personaje, en narrativa, en algo más grande que yo misma. Sí, le dije, creo que sí soy yo. Y ella sonrió mostrando un diente que le faltaba. Mi mamá dice que eres muy valiente, dijo, que cuando yo crezca,
Debo ser como tú. Y su mamá la llamó avergonzada. Perdón, los niños son muy directos. Pero yo levanté la mano. No hay problema, está bien. Y le dije a la niña, cuando crezcas, sé como tú misma. Eso es lo más valiente que puedes hacer. Mi mamá llegó exactamente 20 minutos después. La vi bajarse de su coche pequeño, ese coche viejo que se negaba a cambiar, aunque yo le había ofrecido comprarle uno nuevo. Este todavía funciona, decía siempre. ¿Para qué gastar en uno nuevo? Esa mentalidad de su generación que nunca desperdicia nada, que usa las cosas hasta que ya no se pueden usar más, que encuentra valor en lo viejo, en lo gastado, en lo que tiene historia, y entró a la panadería con esa energía que siempre traía, pequeña pero poderosa, el tipo de mujer que carga el mundo en sus hombros y ni siquiera se da cuenta porque está demasiado ocupada cuidando de todos los demás. Me vio, y su cara pasó por varias expresiones, preocupación primero, luego alivio al ver que yo estaba bien, y luego algo más, curiosidad tal vez, o confusión, porque yo estaba sentada ahí tan tranquila, tan calmada. No parecía alguien que acababa de tener una crisis matrimonial, no parecía alguien que estaba sufriendo, y creo que eso la desconcertó más que cualquier otra cosa. «Mija», dijo acercándose, «¿qué pasó? ¿Estás bien?» Y se sentó frente a mí tomando mis manos entre las suyas, esas manos pequeñas y trabajadoras, llenas de callos y líneas, manos que me habían cuidado toda mi vida, que me habían alimentado y vestido y consolado. «Estoy más que bien, mamá», le dije. «Estoy libre, me estoy divorciando y sé que probablemente te vas a decepcionar o a enojar porque tú y papá estuvieron casados 40 años hasta que él murió, y para ti el matrimonio es sagrado, es para siempre, pero el mío no era como el tuyo. El mío era», busqué las palabras, «el mío era como estar en prisión, como fingir ser alguien que no era solo para mantener la paz, solo para no causar problemas, y ya no puedo seguir así, ya no quiero seguir así». Mi mamá me miraba con esos ojos cafés que tanto se parecían a los míos, a los de mi abuela, esos ojos que habían visto tanto, que habían llorado tanto, y dijo algo que no esperaba. «Ya sé», dijo simplemente, «siempre supe, desde el primer año, te veía en las reuniones familiares y veía cómo te hacías pequeña cuando él hablaba, cómo te disculpabas por cosas que no eran tu culpa, cómo perdías tu luz poco a poco, y quería decir algo, pero tu abuela me dijo que no, que tenías que llegar a esa conclusión por ti misma, que si yo intervenía tú te ibas a defender a él y te ibas a alejar de mí. Entonces esperé a que estuvieras lista, y al parecer ya lo estás». Me quedé sin palabras. Todas estas revelaciones, primero descubrir que mi abuela había dejado la herencia específicamente para protegerme, y ahora saber que mi mamá había estado esperando pacientemente todo este tiempo, que había visto mi sufrimiento y había tenido la sabiduría de no interferir, de confiar en que yo eventualmente encontraría mi camino. Y pensé en cómo subestimamos a nuestras madres, a nuestras abuelas. Pensamos que no entienden, que son de otra época, que no pueden relacionarse con nuestros problemas modernos. Pero resulta que ellas entienden mejor que nadie porque han vivido sus propias versiones de nuestras luchas, han sobrevivido sus propias batallas. «Hay más», le dije, «mucho más que contarte». Y procedí a explicarle todo, sobre la herencia, sobre los cursos en línea, sobre la compra de las panaderías, sobre el plan de expansión, sobre mi nuevo departamento, sobre todo lo que había estado haciendo en secreto durante el último año. Y vi cómo su expresión cambiaba de sorpresa a orgullo, a algo que se parecía al asombro. Y cuando terminé de hablar, ella tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «Tu abuela estaría tan orgullosa», susurró. «Yo estoy tan orgullosa, mija, tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido, de la fuerza que encontraste, del valor que tuviste». «¿No estás decepcionada?», pregunté. «¿Por el divorcio?». Y ella sacudió la cabeza vehementemente. No, el matrimonio es importante, pero no es más importante que tu felicidad, que tu salud mental, que tu vida. Yo me quedé con tu papá 40 años porque era bueno conmigo, porque me respetaba, porque construimos algo juntos. Pero si hubiera sido como tu esposo, si me hubiera tratado como él te trataba a ti, no me hubiera quedado ni 40 días. El matrimonio no es una prisión, no es un sacrificio constante donde una persona tiene que desaparecer para que la otra pueda existir. Eso no es matrimonio, eso es otra cosa.
algo feo que no tiene nombre bonito. Valeria se acercó con pan dulce recién salido del horno, conchas todavía calientes que llenaban el aire con ese aroma que es imposible de resistir. Cortesía de la casa, dijo colocando la canasta en nuestra mesa, para celebrar. Y mi mamá la miró, y luego me miró a mí, y luego miró alrededor de la panadería como si la estuviera viendo por primera vez. Espera, dijo lentamente, esta es tu panadería, esta y las otras, esta cadena entera es tuya. Y asentí, toda mía, y voy a hacer cosas buenas. Con ella, mamá, voy a crear oportunidades para otras mujeres, voy a construir algo que importe.